un ejemplo muy bueno y creo que poco conocido son las tierras raras. Ay, eso es Eso interesantísimo, es que te lo oí. Las Es tierras raras. interesantísimo. Las tierras raras, que ni son tierras ni son raras. O sea, son unos elementos químicos, o sea, de la tabla periódica, que sirven para construir muchísimos materiales, pues desde imanes súper potentes a tecnología militar, a las baterías de tu coche eléctrico híbrido, a un molino de viento, o sea, que tienen un impacto muy fuerte y sobre todo lo van a tener a futuro con la transición ecológica. Bueno, pues China es el principal productor, el país que más reservas tiene, y Europa importa a lo mejor el 98% de las tierras raras de China. Tierras raras. Claro. Pero las hay en otros Las lugares. hay Lo en que otros pasa es lugares. que hacen falta unas infraestructuras para... Claro. O sea, explícanos más de esto de las tierras raras, porque a mí me absolutamente apasiona, porque como que suena una cosa muy exótica, Sí, pero... suena extraño, pero pues por ejemplo... Lo tengo aquí, si lo queréis, en la definición es 17 elementos químicos, escandio, itrio y otros 15 elementos de lantánidos. Esto al final es que se encuentran en sus formas minerales y es muy difícil obtenerlos aisladamente en estado puro. Exacto. Y esto sí que Tierras raras. se da en China, pero no se da en otros lugares. Sí ¿Pero que es una cuestión geográfica? ¿O? Pues es una cuestión geográfica, que China tiene mucha cantidad de estas tierras raras, pero también que es muy difícil encontrarlas en las concentraciones adecuadas. O sea, tú a lo mejor si rascas Eso es. el patio de tu casa encuentras escandio, ¿sabes? Pero, a ver, dicho así mal, Ok, tal. imagínate. Pero que tú puedas explotar ese gramito de escandio que has tal, pues eso ya no. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una mina que la ha reabierto. Australia sí que tiene producción. Hay otras zonas del mundo que también tienen, pues a lo mejor tienen yacimientos, pero no tienen la infraestructura para desarrollarlo. China tiene esas dos cosas. Europa no tiene, por ejemplo, ningún yacimiento en activo. Sí que hay yacimientos de tierras raras por ver qué hacemos con ellos. Pero claro, Tía, eso no es- somos nadie. No somos nadie. Oye, Eso, por ¿y ejemplo, por eso es qué? un ejemplo. Luego hay otros materiales y otras cosas en las que cada vez dependemos más de China. Porque son importantes para la transición ecológica, las tierras raras. Pues precisamente por sus aplicaciones en, por ejemplo, los coches eléctricos, Sí. ¿no? O sea, la apuesta de la Unión Europea por esa transición ecológica se basa mucho en los coches eléctricos, ¿no? En fomentar esa transición hacia estos vehículos. ¿Qué pasa? Que tú, para construir las baterías de esos vehículos, necesitas tierras raras. Está muy bien que tú tengas una industria superpotente de coches híbridos y eléctricos, pero si eres muy dependiente de las materias primas que hacen falta para fabricarlos, sigues estando fastidiado. Por lo tanto, imagínate que China pone un embargo a las tierras raras. ¿Europa qué hace? Pues geopolíticamente se puede acabar plegando a los intereses de China. Y eso pues ¿Y puede qué ir a... exigencias puede tener en un momento determinado China o qué exigencias ha tenido con Europa? Exigencias con Europa, bueno, hasta Europa ahora tampoco ha hecho unas exigencias muy... Somos unos mierdas. Somos Tampoco unas tal. mierdas, Pero, por somos ejemplo, una la amiga cuestión de subalterna. Taiwán, hay Anda. países Taiwán, que reconocen claro. Taiwán. La Unión Europea, bueno, esto ya no lo sé. Expliquemos tanto. la situación, por favor, para poner a la gente en situación, la situación de Taiwán, la situación Vale, pues... de soberanía de Taiwán. Vale, esto nos tenemos que ir ya casi a la revolución de Mao, el inicio de la China comunista, ¿no? Básicamente, el gobierno anterior, la República de China, ese gobierno huye a Taiwán y se crea como, pues, la República Popular de China está en la China continental y la República de China está en la isla de Taiwán. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya Taiwán quiere considerarse un país independiente. Y China dice que eso es una provincia rebelde, que está buscando un independentismo que ellos no aprueban y ellos dicen que Taiwán es suyo. Entonces, claro, Taiwán al mismo tiempo pues tiene el apoyo de Occidente, de Estados Unidos. Hay muchos países aún así que no lo reconocen como país independiente. Pero China supedita todas sus relaciones, o cada vez lo hace más, esas relaciones comerciales, a que tú reconozcas o no Taiwán. Bueno, pues a lo mejor con la Unión Europea, o más que con la Unión Europea, con países europeos, todavía no lo hace tanto, pero si llegamos a un punto en el que somos muy dependientes, pues a lo mejor se puede permitir hacerlo. Hay que bajar y agachar el lomo. Claro. Tremendura, ¿eh? Entonces eso es una movida. ¿Puedes decirnos en 2 líneas cuál es el conflicto de China y Taiwán para que la gente lo ubique un poco? Vale, es un conflicto de soberanía, que Taiwán quiere ser un país independiente. Correcto. Y China dice que no, que es una provincia rebelde que quiere recuperar.
y además Taiwán tiene el apoyo militar de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una tensión ahí. Y Taiwán tiene otra cosita que es el control de la producción física de microchips en Exacto. este momento. De Taiwán los tiene los microchips. que Ay, son chicas, que es es verdad. sencillamente de lo que depende absolutamente todo el mundo moderno, poder militar, económico, Todos los microchips están en geopolítico. Taiwán Bueno, ahora vemos también. bastante, ¿no? De la Bastante. Y las fabricación tierras raras. es Ay, chicos, yo- taiwanesa, de verdad. claro, Mira, claro. hablábamos antes de tierras raras, ¿no? Y de, digamos, un poco entre comillas, ¿no? Monopolio de producción. Los chips también son clave para la transición ecológica, para las nuevas tecnologías, para todo el sector de la defensa, ahora que hablamos tanto de seguridad y estas cosas. Entonces, claro, tanto Europa como Estados Unidos como la propia China quieren desarrollar todas estas industrias de las que hemos hablado antes. Necesitan una industria propia de chips y de semiconductores. Si uno de los principales productores de estos elementos es la isla que tiene un conflicto territorial y de soberanía con China, pues es un poco complicado. Sus muertos.